El ayuno no es solo una práctica de autodisciplina, sino un mandato y un regalo de Dios para fortalecer la comunión con Él. A lo largo de la Biblia, vemos cómo el ayuno ha sido una herramienta poderosa en la vida de aquellos que buscaron la presencia de Dios, con humildad y entrega total. Moisés ayunó durante 40 días en el monte Sinaí, antes de recibir los mandamientos de Dios. Elías, después de un profundo momento de desesperación y agotamiento, fue fortalecido por Dios, y caminó 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, donde experimentó la revelación divina. Jesús mismo, antes de comenzar su ministerio público, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, donde ayunó por 40 días y 40 noches, y enfrentó las tentaciones de Satanás con la palabra de Dios. El ayuno en la Biblia no es simplemente la abstinencia de alimentos, sino una expresión de rendición total a Dios. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, se menciona el ayuno como una práctica esencial para acercarse a Dios en tiempos de crisis, arrepentimiento y búsqueda de dirección divina. En tiempos antiguos, era común que quienes ayunaban se vistieran con cilicio y se cubrieran de ceniza como señal de duelo y humildad ante Dios. Este acto simbolizaba un profundo reconocimiento de la necesidad de la misericordia divina y un deseo de cambio y restauración espiritual. Uno de los ayunos más significativos en la Biblia es el de la reina Esther. Cuando su pueblo, los judíos, estaban en peligro de ser exterminados por un decreto del rey Asuero, Esther convocó a todo el pueblo a un ayuno absoluto de 3 días y 3 noches, sin comer ni beber. Durante este tiempo, la comunidad entera clamó a Dios por salvación, y como resultado, Dios intervino de manera milagrosa, permitiendo que Esther encontrara gracia delante del rey y que el pueblo de Israel fuera librado de la destrucción. Este episodio muestra cómo el ayuno no es solo una acción individual, sino que también puede ser una práctica colectiva, con el poder de traer cambios significativos en la historia de un pueblo. Otro caso notable de ayuno en la Biblia es el del profeta Daniel. En el capítulo 10 del libro de Daniel se menciona que el profeta se abstuvo de ciertos alimentos y bebidas durante 3 semanas mientras buscaba entendimiento y dirección de parte de Dios. Durante este tiempo de ayuno, Daniel recibió una visión celestial y revelaciones sobre el futuro de Israel y las naciones. Este tipo de ayuno, conocido como el ayuno de Daniel, sigue siendo practicado por muchos creyentes hoy en día, quienes renuncian a ciertos alimentos específicos mientras buscan una conexión más profunda con Dios. El ayuno también fue una práctica común en la iglesia primitiva. En el libro de los Hechos se menciona que los creyentes ayunaban antes de tomar decisiones importantes, como la designación de líderes espirituales. En Hechos 13, antes de enviar a Pablo y Bernabé a su misión, la iglesia en Antioquía ayunó y oró, y el Espíritu Santo les reveló su voluntad. Este ejemplo muestra cómo el ayuno puede ser una herramienta poderosa para recibir dirección de Dios y tomar decisiones conforme a su propósito. Jesús enseñó sobre el ayuno con una perspectiva que iba más allá del ritualismo religioso. En el Sermón del Monte, habló sobre la importancia de ayunar con sinceridad y no para ser vistos por los hombres. En la cultura judía de aquel tiempo, los fariseos solían ayunar regularmente, pero muchas veces lo hacían con una actitud de orgullo y autojustificación. Jesús les advirtió que Dios no se agrada del ayuno que se hace para impresionar a otros, sino del que se hace con un corazón sincero y humillado. El ayuno también tiene un aspecto profético en la Biblia. En Zacarías 7, Dios confronta al pueblo de Israel preguntándoles si realmente ayunaban para Él, o solo como una costumbre vacía. Esto nos recuerda que el ayuno no debe convertirse en una simple tradición sin significado, sino que debe ser una práctica que transforme el corazón y acerque más a Dios. Además del impacto espiritual del ayuno, en tiempos bíblicos se creía que tenía un propósito de purificación tanto física como espiritual. Los antiguos hebreos consideraban que al ayunar se eliminaban las impurezas del cuerpo, lo cual, de alguna manera, reflejaba la limpieza del alma. Curiosamente, en la actualidad la ciencia ha descubierto que el ayuno intermitente tiene múltiples beneficios para la salud, como la regeneración celular y la mejora del metabolismo, lo que confirma la sabiduría divina detrás de esta práctica milenaria. En tiempos de crisis nacional, el ayuno también fue un llamado a toda la comunidad para buscar la intervención de Dios. El ayuno no es solo una práctica del pasado, sino que sigue siendo una disciplina espiritual relevante para los creyentes de hoy. Cuando se practica con un corazón sincero y con el propósito de buscar a Dios,
El ayuno tiene el poder de romper cadenas espirituales, traer claridad en tiempos de incertidumbre y fortalecer la fe. Así como en la Biblia, el ayuno precedía grandes momentos de revelación y milagros, hoy en día sigue siendo una puerta para experimentar el poder y la dirección de Dios en la vida del creyente. El ayuno ha sido practicado de diferentes maneras a lo largo de la historia bíblica, y en las Escrituras encontramos diversas formas en que los siervos de Dios se abstuvieron de alimentos o de ciertos placeres con el propósito de buscar su presencia. No todos los ayunos son iguales, y la Biblia menciona varias maneras en que se puede ayunar, dependiendo de la situación y la intención espiritual de quien lo practica. Uno de los ayunos más radicales que se menciona en la Escritura es el ayuno absoluto. Este consiste en abstenerse totalmente de comida y agua durante un periodo de tiempo determinado. Un ejemplo de este tipo de ayuno se encuentra en el libro de Esther, cuando la reina, junto con todos los judíos de Susa, ayunó durante 3 días y 3 noches, sin ingerir ni comida ni agua, clamando a Dios por la salvación de su pueblo. También el apóstol Pablo, después de su encuentro con Cristo en el camino a Damasco, pasó 3 días sin comer ni beber mientras estaba ciego, hasta que Ananías oró por él y recibió la vista nuevamente. Este tipo de ayuno se realizaba en momentos de extrema necesidad espiritual y requería una dependencia total de Dios. Otro tipo de ayuno que se menciona en la Biblia es el ayuno parcial, que consiste en abstenerse de ciertos alimentos en lugar de dejar de comer por completo. Uno de los ejemplos más conocidos de este ayuno es el del profeta Daniel. Durante 3 semanas, Daniel se privó de manjares, carne y vino mientras buscaba a Dios en oración y arrepentimiento. Este tipo de ayuno es diferente del absoluto, pero sigue siendo una práctica poderosa para aquellos que desean apartarse de ciertos placeres y enfocarse más en la presencia de Dios. Además del ayuno individual, la Biblia menciona momentos en los que el ayuno era convocado de manera colectiva. Un caso claro de esto ocurrió cuando el rey Josafat enfrentó una gran amenaza de guerra. En ese momento de crisis, Josafat proclamó un ayuno en toda la nación de Judá, y todo el pueblo se reunió para buscar el rostro de Dios. En respuesta a su oración y ayuno, Dios les aseguró la victoria sin que tuvieran que levantar un solo arma. Este ejemplo muestra que el ayuno no es solo una práctica personal, sino que puede ser un acto de unidad en la comunidad de creyentes. En el Nuevo Testamento, Jesús enseñó sobre el ayuno y corrigió las malas prácticas que algunos líderes religiosos tenían respecto a esta disciplina espiritual. En su época, los fariseos ayunaban regularmente, pero lo hacían con una actitud de orgullo, buscando ser vistos y alabados por los hombres. Jesús les enseñó a sus discípulos que el ayuno debía hacerse en secreto, sin buscar la aprobación humana, porque el Padre Celestial, que ve en lo secreto, recompensará a aquellos que lo hacen con un corazón sincero. También es importante señalar que el ayuno en la Biblia no siempre significaba la abstinencia total de alimentos. En algunos casos podía implicar renunciar a otras cosas que podían distraer a la persona de su relación con Dios. Por ejemplo, en el libro de Daniel, se menciona que él dejó de ungirse con perfumes durante el tiempo de su ayuno, lo que indica que no solo evitó ciertos alimentos, sino que también apartó cosas que normalmente eran parte de su vida diaria. El propósito del ayuno siempre ha sido el mismo: buscar a Dios con humildad y entrega. En Isaías 58, Dios explica que el verdadero ayuno no es solo abstenerse de comida, sino también practicar la justicia, ayudar al necesitado y vivir en obediencia a su voluntad. El Señor reprende a aquellos que ayunaban de manera ritualista, pero continuaban oprimiendo a los demás y actuando con injusticia. Esto nos enseña que el ayuno no tiene poder por sí mismo, sino que su eficacia radica en la actitud del corazón con la que se practica. En tiempos bíblicos, el ayuno era común entre los profetas, los líderes espirituales y el pueblo de Dios en general. Sin embargo, no era una práctica exclusiva de Israel. Otras culturas antiguas también ayunaban como parte de sus ritos religiosos. Lo que diferenciaba el ayuno bíblico de otros ayunos era que no se trataba de un simple sacrificio físico, sino de un acto de búsqueda genuina de la presencia de Dios. El ayuno también estaba estrechamente ligado a la oración y la intercesión. En el libro de los Hechos, vemos que la iglesia primitiva combinaba el ayuno con la oración cuando tenía que tomar decisiones importantes. Antes de enviar a Pablo y Bernabé a su misión apostólica, los creyentes ayunaron y oraron, y el Espíritu Santo les reveló su dirección.
Esto nos muestra que el ayuno no es solo un ejercicio de autodisciplina, sino una herramienta espiritual para discernir la voluntad de Dios. Curiosamente, la ciencia moderna ha comenzado a descubrir los beneficios físicos del ayuno, algo que la Biblia ya había establecido desde tiempos antiguos. Se ha demostrado que el ayuno intermitente ayuda a la regeneración celular, la eliminación de toxinas y la mejora del metabolismo. Aunque el propósito del ayuno bíblico no es la salud física, estos descubrimientos refuerzan la idea de que Dios diseñó el ayuno como un medio de renovación tanto espiritual como corporal. Hoy en día, muchas iglesias y comunidades cristianas siguen practicando el ayuno en diferentes formas. Algunos lo hacen de manera individual, otros lo hacen en grupos de oración, y algunos líderes espirituales convocan a tiempos de ayuno congregacional para buscar avivamiento y dirección de Dios. Lo importante es recordar que el ayuno no es una obligación legalista, sino una invitación a acercarse más a Dios con un corazón dispuesto. El ayuno sigue siendo una práctica poderosa para los creyentes que desean experimentar un crecimiento espiritual más profundo. En un mundo lleno de distracciones y ruido, apartar un tiempo para ayunar y orar permite a los cristianos fortalecer su relación con Dios y recibir claridad en tiempos de incertidumbre. Si quieres seguir aprendiendo sobre el ayuno y otras prácticas bíblicas que pueden transformar tu vida espiritual, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido. Juntos exploraremos más sobre cómo vivir una vida de fe basada en la palabra de Dios y experimentaremos el poder de una relación más cercana con Él. El ayuno, más allá de ser una práctica externa, es un acto que revela la condición del corazón del creyente. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo Dios siempre ha buscado que sus hijos se acerquen a Él con sinceridad y no solo con ritos vacíos. La intención del ayuno no es impresionar a los demás ni demostrar espiritualidad, sino humillarse delante de Dios y reconocer su soberanía. Esta verdad se encuentra en las Escrituras desde los tiempos antiguos, cuando el Señor dejó claro que más que sacrificios y ritos externos, lo que Él desea es un corazón rendido ante su presencia. Uno de los pasajes más impactantes sobre la actitud correcta del ayuno está en el libro de Isaías, donde Dios confronta al pueblo de Israel porque ayunaban mientras mantenían actitudes de injusticia y opresión. Ellos esperaban que su ayuno les trajera bendición, pero Dios les mostró que lo que realmente busca es un ayuno acompañado de justicia, misericordia y obediencia. En este pasaje, el Señor describe el ayuno que Él aprueba: soltar las cargas de opresión, liberar a los cautivos, compartir el pan con el hambriento y vestir al desnudo. Este es un recordatorio de que el verdadero ayuno no es solo privarse de comida, sino alinear el corazón con la voluntad de Dios y vivir conforme a su justicia. En el Nuevo Testamento, Jesús también corrigió las actitudes equivocadas sobre el ayuno. En una ocasión, los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron por qué ellos y los fariseos ayunaban con regularidad, pero sus discípulos no lo hacían. Jesús respondió con una enseñanza profunda, explicando que mientras el novio estaba con ellos, no era tiempo de ayunar, pero que llegaría el momento en que sus discípulos lo harían. Con esto, Jesús reveló que el ayuno no es un simple ritual religioso, sino una expresión del anhelo profundo de estar más cerca de Dios. Uno de los aspectos más importantes del ayuno es que siempre debe ir acompañado de oración. En la Biblia, el ayuno nunca se presenta como una práctica aislada, sino como una disciplina espiritual que se complementa con la búsqueda constante de Dios. En el libro de Daniel, vemos cómo el profeta dedicó tiempo a la oración mientras ayunaba. Y en respuesta a su búsqueda, un ángel fue enviado con un mensaje directo del Señor. Este pasaje nos muestra que el ayuno no es solo abstinencia de comida, sino un tiempo de intimidad con Dios, en el que Él puede revelar cosas profundas a sus hijos. La oración y el ayuno también jugaron un papel clave en la iglesia primitiva. En la historia de la iglesia, muchos grandes hombres y mujeres de Dios han practicado el ayuno como parte de su vida de oración. Líderes espirituales como Moisés, Elías, David y Nehemías experimentaron momentos de transformación a través del ayuno. Incluso Jesús mismo ayunó durante 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio. Durante ese tiempo de ayuno, enfrentó la tentación de Satanás y venció con la palabra de Dios, demostrando que el ayuno fortalece el espíritu y nos equipa para enfrentar las pruebas. La ciencia ha comenzado a descubrir algunos de los beneficios físicos del ayuno,
algo que la Biblia ya mencionaba desde tiempos antiguos. Se ha comprobado que el ayuno ayuda al cuerpo a regenerarse, mejora la función del cerebro y puede reducir la inflamación. Aunque el propósito principal del ayuno en la Biblia es espiritual, estos descubrimientos muestran que Dios diseñó el ayuno no solo para el alma, sino también para el bienestar del cuerpo. El ayuno no solo nos ayuda a acercarnos a Dios, sino que también nos libera de la dependencia de cosas materiales. En un mundo donde la comida, la tecnología y el entretenimiento pueden convertirse en distracciones, el ayuno nos recuerda que nuestra verdadera satisfacción no proviene de lo terrenal, sino de la presencia de Dios. Jesús enseñó esto cuando dijo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En tiempos de crisis y aflicción, el ayuno ha sido una práctica utilizada por los creyentes para buscar la intervención de Dios. En el libro de Joel, el profeta llama a un ayuno solemne para que el pueblo de Israel se arrepienta y clame al Señor. En respuesta, Dios promete restauración y bendición. Este principio sigue siendo válido hoy en día. Cuando nos humillamos delante de Dios y buscamos su rostro con sinceridad, Él responde con gracia y poder. En el libro de Jonás vemos otro caso sorprendente de ayuno. Cuando Jonás predicó en Nínive anunciando el juicio de Dios, el pueblo entero, desde el rey hasta los ciudadanos más humildes, se arrepintió y proclamó un ayuno. Incluso los animales fueron incluidos en el ayuno, mostrando la seriedad con la que tomaron el mensaje de Dios. Como resultado, el Señor tuvo misericordia y no destruyó la ciudad. Este pasaje demuestra que el ayuno, cuando se acompaña de un corazón arrepentido, puede traer transformación y salvación. El ayuno es un acto de rendición total ante Dios. En la Biblia muchas veces se menciona que aquellos que ayunaban se vestían de cilicio y se cubrían de ceniza como símbolo de humildad y quebrantamiento. Aunque hoy en día no usamos esas expresiones físicas, el principio sigue siendo el mismo. El ayuno es una manera de decirle a Dios que dependemos completamente de Él y que buscamos su dirección con todo nuestro ser. Es importante recordar que el ayuno no es una herramienta para manipular a Dios. No se trata de una forma de obligarlo a concedernos lo que queremos, sino de una manera de alinear nuestra voluntad con la suya. A veces podemos ayunar esperando una respuesta específica, pero Dios, en su soberanía, responde de maneras que no esperamos. Sin embargo, siempre podemos confiar en que su plan es perfecto y que el ayuno nos acerca más a su propósito. Hoy en día, muchos creyentes han redescubierto la importancia del ayuno en su vida espiritual. Algunos practican el ayuno de manera regular, otros lo hacen en momentos de necesidad o cuando buscan claridad en decisiones importantes. Lo fundamental es recordar que el ayuno no es una obligación religiosa, sino una oportunidad para profundizar en la relación con Dios. Si quieres seguir aprendiendo más sobre el ayuno y otras disciplinas espirituales que pueden transformar tu vida, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Juntos exploraremos más enseñanzas de la Biblia y descubriremos cómo vivir una vida en comunión con Dios. El ayuno no solo es una práctica individual, sino que en la Biblia también se muestra como un acto colectivo de la comunidad de creyentes. A lo largo de las Escrituras, hay múltiples ejemplos de cómo el pueblo de Dios se unía en tiempos de crisis para ayunar y buscar su dirección. Desde el Antiguo Testamento hasta la Iglesia primitiva, el ayuno comunitario ha sido una herramienta poderosa para clamar por la intervención divina en momentos de dificultad, guerra, pestes o decisiones importantes. Uno de los ejemplos más impactantes de un ayuno comunitario se encuentra en el libro de Esther. En esta historia, el pueblo judío estaba en grave peligro debido a un edicto del rey Asuero, que había sido influenciado por su oficial Amán, quien planeaba exterminar a los judíos en todo el reino. Cuando la reina Esther se enteró de la situación, pidió a todos los judíos de Susa que ayunaran junto con ella durante 3 días, sin comer ni beber nada. Esta fue una decisión de fe y valentía, ya que acercarse al rey sin ser llamada podía costarle la vida. Sin embargo, Dios honró el ayuno y la oración de Esther y del pueblo, y el resultado fue que los judíos fueron librados de la destrucción. Este ejemplo nos enseña que el ayuno no solo impacta a la persona que lo practica, sino que puede traer cambios a toda una comunidad. En momentos de crisis, cuando parece que no hay salida, el pueblo de Dios puede unirse en oración y ayuno para clamar por su ayuda. A lo largo de la historia, muchas iglesias y naciones han practicado el ayuno comunitario en tiempos de guerra, desastres naturales y persecución,
buscando la misericordia de Dios. Otro caso asombroso de ayuno colectivo en la Biblia se encuentra en el libro de Segunda de Crónicas. El rey Josafat enfrentaba una invasión masiva de enemigos y en lugar de depender de sus ejércitos, convocó a todo el pueblo de Judá a un ayuno y oración. Hombres, mujeres y niños se reunieron en el templo para buscar la dirección de Dios. Durante este tiempo de oración y ayuno, el Espíritu de Dios habló a través de un profeta, asegurando a Josafat y al pueblo que la batalla no era suya, sino del Señor. Al día siguiente, en lugar de pelear con espadas, los levitas comenzaron a alabar a Dios, y el Señor confundió a los enemigos, quienes terminaron destruyéndose entre ellos. Este relato nos muestra que el ayuno no es solo un acto de humildad, sino también una declaración de fe en el poder de Dios. En vez de buscar soluciones humanas, Josafat y el pueblo reconocieron que su única esperanza estaba en el Señor. Dios respondió a su fe con un milagro impresionante, demostrando que cuando su pueblo se humilla y busca su rostro, Él interviene de maneras sobrenaturales. En el Nuevo Testamento, la Iglesia primitiva también entendió la importancia del ayuno comunitario. En el libro de los Hechos encontramos que antes de enviar a los primeros misioneros, los creyentes oraban y ayunaban juntos para pedir la dirección del Espíritu Santo. Fue en uno de estos momentos de oración y ayuno cuando el Espíritu Santo habló y dijo: «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado». Después de esto, los creyentes impusieron las manos sobre ellos y los enviaron a predicar el Evangelio. Este pasaje nos enseña que el ayuno no es solo para tiempos de crisis, sino también para buscar la guía de Dios en la toma de decisiones. En la Iglesia actual, el ayuno y la oración pueden ser claves cuando se necesita discernimiento para nuevos ministerios, proyectos o decisiones importantes. No se trata de una simple tradición, sino de un acto de dependencia total en el Espíritu Santo. El ayuno también tiene un impacto poderoso en la guerra espiritual. En la Biblia encontramos que el enemigo siempre ha tratado de impedir que el pueblo de Dios busque su presencia. Satanás sabe que un creyente que ora y ayuna es un peligro para su reino de tinieblas. Un caso claro de esto lo vemos en el libro de Daniel, cuando el profeta comenzó un ayuno de 21 días buscando respuesta de Dios. En el capítulo 10, se nos revela que desde el primer día que Daniel comenzó a orar y ayunar, su oración fue escuchada en el cielo, pero un ángel le explicó que el príncipe de Persia, una entidad demoníaca, trató de impedir que la respuesta llegara. Solo después de una batalla espiritual en los cielos, el ángel Miguel vino a ayudar y la respuesta fue entregada a Daniel. Este pasaje nos revela que hay una dimensión espiritual que no vemos, pero que se activa cuando ayunamos y oramos. Muchas veces, las respuestas a nuestras oraciones no llegan inmediatamente porque hay oposición en el mundo espiritual. Sin embargo, el ayuno nos fortalece y nos ayuda a perseverar en la búsqueda de Dios hasta ver su respuesta. En la historia de la Iglesia, muchos grandes avivamientos han comenzado con periodos de ayuno y oración. Movimientos poderosos del Espíritu Santo han surgido cuando grupos de creyentes decidieron buscar a Dios de manera intensa. Desde los días de los reformadores hasta las iglesias del siglo XX, el ayuno ha sido una clave para ver la mano de Dios obrando en las naciones. Además de su impacto espiritual, el ayuno también tiene efectos físicos y mentales. Estudios científicos han demostrado que el ayuno intermitente puede mejorar la claridad mental, reducir la inflamación y promover la regeneración celular. Estos beneficios físicos reflejan la sabiduría de Dios al establecer el ayuno como parte de la vida de su pueblo. Pablo escribió en sus cartas que el creyente debe aprender a someter su cuerpo y sus deseos a la voluntad del Espíritu, y el ayuno es una de las formas más efectivas de practicar este principio. Jesús dejó claro que el ayuno no debía ser una práctica para impresionar a los demás. En el Evangelio de Mateo enseñó que cuando ayunemos no debemos hacerlo con un rostro triste ni buscando la aprobación de la gente, sino en secreto, para que nuestro Padre en los cielos nos recompense. Esto nos muestra que el ayuno es un acto entre el creyente y Dios, y no algo que se hace para obtener reconocimiento humano. Cada persona puede experimentar el ayuno de diferentes maneras. Algunos pueden ayunar por periodos prolongados, mientras que otros pueden hacer ayunos parciales, como el ayuno de Daniel, donde se evita cierto tipo de alimentos en lugar de abstenerse completamente de comer. Lo más importante no es la cantidad de tiempo o la forma del ayuno, sino la actitud del corazón.
Dios honra el ayuno que se hace con sinceridad, humildad y deseo de buscar su presencia. El ayuno también es una oportunidad para desarrollar una vida de oración más profunda. Durante el tiempo de ayuno es importante apartar momentos específicos para leer la Biblia, orar y meditar en la palabra de Dios. No se trata solo de dejar de comer, sino de reemplazar ese tiempo con una búsqueda más intensa de la presencia de Dios. En estos tiempos, donde hay tantas distracciones, el ayuno es más relevante que nunca. Puede ser un medio para desconectarnos del ruido del mundo y enfocarnos en lo que realmente importa. Muchos creyentes han comenzado a practicar ayunos no solo de comida, sino también de redes sociales, entretenimiento o cualquier otra cosa que pueda estar ocupando demasiado espacio en sus vidas y alejándolos de Dios. Si has sentido el llamado a profundizar en tu relación con Dios, el ayuno puede ser un gran paso en tu caminar espiritual. No se trata de una práctica reservada para unos pocos, sino de un regalo que Dios ha dado a todos los creyentes. No importa si nunca has ayunado antes, puedes comenzar con un ayuno corto y poco a poco permitir que Dios transforme tu vida a través de esta disciplina. Si quieres seguir aprendiendo sobre cómo acercarte más a Dios y vivir una vida llena de su presencia, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Juntos, continuaremos explorando las verdades bíblicas que pueden transformar tu vida y llevarte a un nivel más profundo en tu relación con Dios. El ayuno no es solo una herramienta para buscar dirección o enfrentar tiempos de crisis, sino que también es una práctica poderosa para el arrepentimiento y la restauración espiritual. A lo largo de la Biblia encontramos cómo el pueblo de Dios ayunaba cuando reconocía sus pecados y buscaba restaurar su relación con Él. En estos momentos, el ayuno era acompañado por oración, confesión y un corazón sincero que anhelaba el perdón divino. Uno de los ejemplos más impactantes de un ayuno de arrepentimiento se encuentra en el libro de Jonás. Dios le ordenó a Jonás que fuera a la gran ciudad de Nínive para anunciar su juicio debido a la maldad del pueblo. Nínive era conocida por su crueldad y pecado, pero cuando el mensaje de Dios llegó a la ciudad, el rey y todos los habitantes se humillaron. Declararon un ayuno en toda la nación, cubrieron sus cuerpos con cilicio y clamaron a Dios pidiendo misericordia. Lo más impresionante de este relato es que incluso los animales fueron incluidos en el ayuno. El rey de Nínive ordenó que ni el ganado ni las ovejas comieran o bebieran agua, como una señal de desesperación y reconocimiento de que necesitaban la intervención divina. Esta muestra de humildad y arrepentimiento conmovió a Dios, y en lugar de destruir la ciudad como había sido anunciado, Él decidió perdonarlos. Este evento es un recordatorio poderoso de que el ayuno, cuando se hace con un corazón sincero, tiene el poder de mover el corazón de Dios. No se trata solo de abstenerse de alimentos, sino de un acto profundo de reconocimiento de nuestra necesidad de su gracia y misericordia. En la Biblia, el ayuno siempre está acompañado por un cambio de actitud, un deseo genuino de dejar el pecado y volver a Dios. Otro caso en el que el ayuno jugó un papel clave en el arrepentimiento y la restauración espiritual fue durante el tiempo del profeta Esdras. Cuando el pueblo de Israel regresó del exilio en Babilonia, Esdras descubrió que muchos israelitas habían desobedecido a Dios al casarse con mujeres extranjeras que adoraban a otros dioses. Este pecado ponía en peligro la relación especial que Israel tenía con Dios. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, Esdras rasgó sus vestiduras en señal de duelo y ayunó mientras oraba y confesaba los pecados del pueblo. Su desesperación y angustia fueron tan grandes que muchas personas se unieron a él en oración y ayuno. Como resultado, el pueblo tomó una decisión radical, dejaron sus caminos errados y renovaron su compromiso con Dios. Este ejemplo nos muestra que el ayuno no es un fin en sí mismo, sino un medio para acercarnos a Dios con un corazón arrepentido. No se trata solo de hacer un sacrificio externo, sino de permitir que el Espíritu Santo transforme nuestro interior. Un verdadero ayuno de arrepentimiento siempre debe ir acompañado de un cambio en nuestra forma de vivir. La Biblia nos advierte sobre la diferencia entre un ayuno genuino y uno que es solo un ritual vacío. En el libro de Isaías, Dios confronta al pueblo de Israel porque estaban ayunando, pero al mismo tiempo seguían oprimiendo a los pobres, peleando entre ellos y practicando la injusticia. Dios les dijo que el tipo de ayuno que Él deseaba no era simplemente dejar de comer, sino uno que viniera del corazón y estuviera acompañado por justicia, misericordia y amor al prójimo.
Este pasaje es clave para entender que el ayuno no es solo una práctica religiosa, sino una oportunidad para examinar nuestro corazón y nuestra vida. Dios no está impresionado por el sacrificio externo si nuestro corazón sigue alejado de Él. Un verdadero ayuno debe llevarnos a vivir de manera diferente, buscando la santidad y el amor hacia los demás. En el Nuevo Testamento, Jesús habló sobre el arrepentimiento como una parte esencial del reino de Dios. En varias ocasiones enseñó que sin arrepentimiento no hay verdadera restauración con el Padre. Cuando Jesús comenzó su ministerio, su primer mensaje fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Uno de los momentos más impactantes donde Jesús habló sobre el ayuno y el arrepentimiento fue cuando los fariseos le preguntaron por qué sus discípulos no ayunaban como los de Juan el Bautista. Jesús respondió con una parábola, explicando que mientras él, el novio, estuviera con ellos, no había necesidad de ayunar, pero llegaría un tiempo en que lo harían. Con esto, Jesús dejó claro que el ayuno tenía un propósito más profundo que una simple tradición religiosa. El arrepentimiento genuino siempre viene acompañado por una transformación del corazón. En la parábola del hijo pródigo, vemos cómo un joven que había desperdiciado su vida en placeres mundanos llegó a un punto de desesperación. Fue en ese momento cuando reconoció su pecado, se levantó y decidió regresar a la casa de su padre. Este es un reflejo del corazón de Dios. Cuando alguien se arrepiente de verdad, Él lo recibe con los brazos abiertos. El ayuno puede ser un tiempo donde nos examinamos a nosotros mismos y permitimos que Dios revele cualquier área en la que necesitemos arrepentimiento. Puede ser una oportunidad para confesar nuestros pecados y pedirle a Dios que renueve nuestra vida. En el Salmo 51, David expresa un profundo arrepentimiento después de su pecado con Betsabé, y dice: el sacrificio que Dios desea es un espíritu quebrantado. Un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esta es la clave del ayuno. No se trata de un sacrificio externo, sino de una transformación interna. Dios mira el corazón, y cuando nos acercamos a Él con sinceridad, nos restaura y nos renueva. En la historia de la Iglesia, muchos avivamientos han comenzado con tiempos de ayuno y arrepentimiento. En el siglo XVIII, el movimiento de los metodistas, liderado por John Wesley, promovía el ayuno como una parte esencial de la vida cristiana. Wesley y sus seguidores ayunaban regularmente, buscando la santidad y el poder del Espíritu Santo. En tiempos más recientes, muchos movimientos de oración y avivamiento han surgido cuando grupos de creyentes se han reunido en ayuno y arrepentimiento. Han entendido que, antes de ver una transformación en el mundo, primero debe haber un cambio en el corazón de los creyentes. El ayuno también puede ser un tiempo de intercesión por otros. En la Biblia vemos cómo Moisés ayunó y oró por el pueblo de Israel cuando ellos pecaron contra Dios al adorar al becerro de oro. Pasó 40 días en el monte intercediendo para que Dios no destruyera al pueblo. Este es un recordatorio de que el ayuno no solo es para nuestro beneficio, sino también una herramienta poderosa para clamar por la salvación y restauración de otros. Hoy en día, hay muchas razones por las que podemos ayunar en intercesión. Podemos ayunar por la restauración de nuestras familias, por la sanidad de una persona, por avivamiento en nuestra iglesia o por el perdón de una nación. Dios sigue escuchando las oraciones de aquellos que se humillan y buscan su rostro con todo su corazón. Si nunca has practicado el ayuno con un enfoque en el arrepentimiento, este puede ser un buen momento para comenzar. Puedes tomar un día para buscar a Dios, orar, confesar cualquier pecado que Él traiga a tu mente y pedirle que renueve tu vida. Recuerda que no es la cantidad de días lo que importa, sino la actitud del corazón con la que lo haces.